Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 32. Delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Señor, te damos gracias en esta mañana. Hoy te reconocemos a ti, Dios de la gloria. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de volver, Señor, a tus atrios y reunirnos, Señor, darte el honor, la alabanza. Señor, te pedimos que continúes moviéndote. Continúes, Señor, ministrándonos con tu palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. La Nueva Versión Internacional. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Bien, el Señor está hablando aquí acerca de un momento que lo indica la Biblia Reina Valera como el juicio de las naciones, que por supuesto corresponde con el momento en el que el Señor se revele desde el cielo a la tierra, tal y como dijo que iba a suceder, tal y como les anunciaron los ángeles que iba a suceder a esta generación que vio partir al Señor, a los discípulos. Recordemos que los discípulos acompañaron al Señor a un espacio, a un monte, y él desde allí subió, dice que ascendió, ¿sí? O sea, ellos lo vieron irse en las nubes, flotando. Y los ángeles le dijeron: ¿qué hacéis mirando hacia arriba? Bueno, y les da las instrucciones básicamente, y les dice: así como lo habéis visto irse, así volverá. Eso es lo que en la escatología se conoce como la parusía del Señor, de la revelación abierta a las naciones. Y eso va a suceder, como sabemos, al final de los 7 años de la gran tribulación que hemos venido tocando desde ya hace tiempito. Entonces, porque en el 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, eso es la parusía, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. La parusía es una palabra griega, si no estoy mal, que lo que indica precisamente es la revelación, así, la manifestación de gloria de nuestro Señor Jesucristo al ojo y a los ojos de toda la tierra. ¿Sí? ¿Cuándo sucederá esto? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Puede ser que estemos cerca, puede ser que quizás no tanto. Bueno, es más importante de eso, de definir si estamos cerca o lejos, es lo que va a suceder, entenderlo. Dice que serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces eso va a suceder. Hace un ratico nada más cantábamos esa canción que dice: y toda la tierra sea llena de su gloria. Todos los reyes se postrarán delante de él. Y las naciones, lo mismo, ¿sí? Es lo que la canción indica, corresponde con ese momento profético que está anunciado por los profetas, confirmado por nuestro Señor en esta palabra que está dándole a sus discípulos en Mateo 20, 31 y 32. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ese es su ejército, porque el Señor va a tener que poner orden aquí, es decir, va a tener que decir, bueno, ¿dónde va a ubicar su despacho el Señor? En Jerusalén. Va a tener que someter todas las fuerzas que se levanten contra él. Aquí, en esta temática, pasa lo mismo que con lo de ayer, que estábamos hablando ayer, y es que a nadie de ustedes, ni yo, por supuesto, en su cotidianidad está pensando esto, ¿sí? Nadie está pensando, así como nadie en su cotidianidad, y sobre todo cuando las cosas van bien, cuando se siente uno bien, pues está pensando en la muerte, está pensando en el infierno, es lo mismo. No es sino hasta que la mesa se sirve, es decir, que uno les comienza
a apacentar con estas palabras que por supuesto se extraen de la palabra, es que uno comienza a considerarlos. Pues bien, esas son las cosas que tienen que ver con su eterno poder y deidad, que han sido reveladas a nosotros, las cosas de Dios, ¿sí? Las cosas de los tiempos de Dios que están anunciados. Y saberlo es importante, pero también es importante detenernos en lo que dice allí, que dice que apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, el Señor en ese día va a hacer una separación de quienes los destina para un juicio definitivo y de quienes los acerca a Él para salvarlos, ¿sí? Y lo que va a suceder es que dice que los va a hacer como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Asimismo, entonces, las ovejas las pondrá a su derecha el Señor y los cabritos a su izquierda. Y lo que dice, en el 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces lo que va a hacer es tomar a los que él identifica como ovejas y pues darles la posibilidad de heredar el reino preparado para todos nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahora, es bien importante esto porque nosotros normalmente utilizamos una jerga dentro del cuerpo de Cristo que puede ser cuestionada por la gente de afuera. Bueno, ¿y ustedes por qué a él le dicen pastor, por ejemplo? Al que está presidiendo la reunión y también el que está a cargo de dar la palabra. ¿Y por qué ustedes se les conoce como ovejas? ¿Sí? Entonces la gente se cuestiona, y sobre todo cuando ve esto con ojos nuevos, porque esta pregunta me la hizo nada más y nada menos que mi hijo, ¿sí? O sea, es decir, no es que me la hizo un incrédulo por allí, no, simplemente en la mente tierna y en la mente que repara en lo novedoso, ¿sí? Entonces pregunta, dice, ¿por qué pastor y por qué ovejas? ¿Sí? Entonces puede estar en la mente de la gente esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esa jerga entre nosotros? ¿Por qué esa diferenciación? ¿Por qué esa asignación conceptual, digamos? ¿Por qué nos identificamos así? Por esto, en parte, por supuesto, no es lo único, ¿cierto? El Señor va a apartar a las ovejas de los cabritos, de tal manera que el Señor lo que va a ver en la gente, y está viendo en la gente, es la posibilidad de ser pastoreado como una oveja, como dice el Salmo 23, a esos verdes pastos, ¿sí? El Señor representa al cabrito como un animal hostil, como un animal, y sobre todo el macho cabrío, porque pues la cabra, mujer probablemente no tanto, pero dice el macho cabrío, ¿sí? Hay varios pasajes en la Escritura que hablan de eso. Representa como un animal hostil, como un animal que no se somete, como un animal que resiste la dirección, la labor de quien está a cargo de ella. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la oveja, el Señor representa a la gente que sí se deja pastorear por él, por supuesto, con el carácter de una ovejita, de las ovejas. Entonces, el Señor va a separar. ¿Qué somos nosotros desde ya? Somos ovejas del Señor, ¿sí? Y el mundo está dividido entre los siguientes grupos. Ovejas y cabritos, y las ovejas son el trigo y los cabritos son la cizaña. Mire qué cosa, que también vamos a revisar un poco de eso que la Biblia dice. ¿Quiénes son las ovejas? Quienes estén en condiciones, ¿sí?, por cualquier razón, de oír la voz del Señor y creerla y seguirla. Eso es. ¿Quién es una verdadera oveja? Una verdadera oveja es una persona que por la razón que sea, eso no importa tanto, ya sea porque haya sido afligido en su vida o porque le hayan hablado desde niño, cualquier cosa, ha tenido oídos y docilidad a la dirección del Señor. Docilidad.
que lo primero que por supuesto tiene que hacer esa persona que es representada en la oveja, ¿sí?, es arrepentirse, hay que creer, ¿sí? La humanidad en general, va usted a encontrar que hay gente que va a tener conductas, y grupos de gente que va a tener conductas muy, muy hostiles al Señor. Hoy, cada vez más, como hemos venido revisando, se erigen pensamientos, posiciones, posturas, filosofías bastante desafiantes al Señor, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, que ustedes saben bien, es esto del género, ¿sí? Tanto como decir, no, nosotros, imagínense que hay un concepto que ellos usan, dicen la dictadura de la naturaleza. ¿Por qué dicen la dictadura de la naturaleza? Porque la naturaleza, o tú naces hombre o naces mujer, entonces en la naturaleza. No nos vamos a someter a la dictadura de la naturaleza, pero por supuesto no hay tal cosa como la dictadura de la naturaleza, sino lo que hay es un orden establecido por Dios que dice varón y hembra los creó. Dicen, no vamos a hacer eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que el que quiera, lo que quiera hacer, que lo haga y lo sea. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso es que ese lenguaje inclusivo, en todas aquellas personas que usted lo vea, no son verdaderos creyentes, ¿sí? Pueden decir que creen en Dios, pueden decir que todo eso, pero no son ovejas, eso quiero decir. O sea, a ti te dice que el hijo, la hija o el hije, porque dicen ahora sí que ¿sí? Ahí está aceptándose el levantamiento de los cabritos, mire esto, que le va saliendo a uno lo comienza a explicar y es que le van saliendo estas como explicaciones y conexiones, ¿no? Sí. Eso es levantarse contra Dios. La oveja no va a hacer eso. La oveja va a oír la voz de Dios, va a ser notificado de que eso, por supuesto, al Señor no le gusta. Si tiene esa concupiscencia dentro, si tiene esa perversión, esa inmundicia de la carne dentro, se va a arrepentir a tal punto de no quererlo, rechazarlo y resistirlo. ¿Estamos de acuerdo? Y así con todo, ¿sí? Hoy, como les digo, se levantan filosofías de toda clase. Por ahí miré una noticia de una mujer que se casó con ella misma. O sea, es una cosa que cierto que da risa. Y ya se divorció. Sí, salió la noticia. Una cosa es para romper. O sea, uno dice una cantidad de estupideces. Uno dice este mundo está, pero no, se nos está saliendo de las manos. Claro, seguramente dice, no, es que el matrimonio sufre, que la autonomía se pierde, yo no voy a ser feliz con nadie. ¿No? Entonces, conmigo misma, yo con yo, como diré. Sí. Pero por supuesto, ahí no hay, o sea, eso no es el orden de Dios, ¿cierto? ¿O sí lo es? No lo es. ¿Sí? Entonces, el hombre, por ejemplo, el hombre, ¿por qué dice la Biblia no es bueno que el hombre esté solo? Porque, ¿qué van a pasar si el hombre está solo? La mayoría de hombres y mujeres tenemos necesidades afectivas que debemos llenar. Y, vamos a ser muy honestos, tenemos necesidades sexuales que hay que llenar. Hay que llenar, ¿estamos de acuerdo? Por eso el apóstol Pablo dice que es mejor casarse que estarse quemando por la gente, que estarse quemando de qué, de ese deseo. Entonces el hombre soltero o la mujer soltera, en su necesidad van a suceder varias cosas. O se va a satisfacer fuera del orden de Dios con la fornicación, ahí está pecando, ahí hay error, eso es desorden y eso es un problema. O se va a satisfacer con el tema de la masturbación. Y la masturbación es negativa. ¿Por qué? Porque nadie está pensando en San Pedro, en San Pablo, en el cielo, mientras... ¿Estamos de acuerdo? Es negativa. Sí. Entonces el Señor es la persona que está en esa condición, practica el pecado. Entonces el Señor nos proporcionó la compañía a nivel afectivo, el soporte, el equipo entre un hombre y una mujer cuando siguen el propósito de Dios y con ello la satisfacción de todas las necesidades que ese hombre y esa mujer puedan tener. ¿Estamos de acuerdo? La necesidad el uno del otro. Yo, por ejemplo,
Cada vez me convenzo más. Hace unos mesecitos estuvimos celebrando una renovación de votos o algo así de una pareja de la iglesia, y yo les hablaba y les decía, estoy convencido de que la idea de Dios fue buena, la idea del matrimonio. Lo que pasa es que nosotros la echamos a perder, así como echamos a perder este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces es el misterio de la iniquidad, vuelvo a decir, poniéndole sentir al cabrito que en lugar de seguir la voz del Creador, sigue la voz del enemigo, de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que sucedió cuando Eva escuchó la voz de la serpiente y la obedeció, y en cambio no obedeció la voz de Dios. Entonces así se va a separar. La gente en el mundo, vamos a encontrar eso, gente hostil a la verdad. No es que digan Dios, porque hay unos que son radicales, dicen Dios no existe, a mí no me vengan con eso, y es muy fácil, digamos, cuestionarles todo eso, pero de todos modos son muy decididos en eso. Pero hay otros que dicen Dios existe, pero resistimos su verdad, ¿sí? Entonces, lo importante es que la posición que el hombre asuma, o sea, mejor dicho, la posición que la gente asuma lo ubica o en cabra, o en cabrito, o en ovejita, ¿sí? Y eso es lo que el Señor va a separar, definitivamente, ¿sí? Por supuesto, este pasaje que estamos leyendo tiene sus complejidades a nivel profético porque hay mucho que explicar allí. Pero lo cierto, lo importante, es decir, que la posición que nosotros asumamos, en general, cuando la palabra de Dios nos es predicada, es la que va a ubicarlo usted entre oveja y cabrito, así es, ¿sí? Hay mucha gente que va a la iglesia y no se arrepiente por años. Por estos días tuvimos noticia de una persona que yo creo que entró a la iglesia él se convirtió, corrijo, o sea, comenzó a asistir a la iglesia cuando yo era niño, y en el transcurso de mi vida, yo lo vi irse de la iglesia unas 4 veces y volver unas 4 veces a la iglesia, ¿sí? Y hablábamos con las personas cercanas y decíamos, nunca pudo mantener el orden que Dios le pedía. Siempre fue un fornicario que nunca cambió, nunca desechó eso. La verdad es que un verdadero nacido de nuevo deja atrás la práctica del pecado, la deja atrás, ¿sí? O sea, no es que no sienta cosas, no es que no es que no haya la concupiscencia, pero la deja atrás. Y él nunca cambió. Pregunto, a las alturas de lo que venimos hablando, ¿qué será? ¿Oveja o cabrito? Cabrito, ¿estamos de acuerdo? Hasta infantil la ilustración, pero es así. Y esto nada tiene que ver con que tú seas imperfecto y que tú peques y que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque así es. Es decir, las ovejas no es que no seamos pecadores. No es eso. No es que las ovejas no pecamos y los cabritos sí, no. Es diferente, es que la oveja es pecadora, pero escucha la voz de el pastor. ¿Estamos de acuerdo? Que por supuesto está en la voz, que es la voz de Dios, ¿sí? Hay una expresión que refiere a Cristo como el príncipe de los pastores. Busquémoslo eso. Era de Pedro 5, 4. Mire lo que dice. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, ¿qué significa? Pero bueno, terminamos de leer. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Le está hablando a los pastores. Le está hablando a los pastores allí. Regresémonos al 5:1. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, habla el apóstol Pedro, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué les ruega? Apacentad la grey de Dios. ¿Qué nos pide a nosotros los pastores el Señor? Que apacentemos a la grey de Dios. Eso les pide a los pastores. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Sí?
Eso es algo que nos pide a nosotros los encargados de dirigir un rebaño. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mire, por eso es que uno no dice, no, que sujétate, es obligación, no. Sí, ni nos sentimos señores de ustedes, ni nada. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? Porque ahí Cristo, según el apóstol Pedro, se le puede dar la categoría de príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué necesito yo como pastor para recibir la corona incorruptible de gloria? Derivada de mi servicio al Señor. Apacentad la grey de Dios, así tal cual, mire, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No, por eso cuando de pronto el pastor se atreva, que eso es muy raro, a llamarte la atención en algún aspecto, tómalo de la mejor manera. Porque mire qué pasa conmigo, y yo hablaba con mi esposa de esto, que uno trata de ignorar y de quedarse callado, créanme. Cuando uno ve que las cosas están mal, ¿sí?, el 98% de las veces se queda callado, no dice nada, sino que habla en la predicación, teniendo en cuenta eso que está mal, ¿estamos de acuerdo? Pero a veces la gente, perdónenme la expresión, es tan tarda y comete los mismos errores y no le encuentra explicación a sus dificultades, que uno tiene que decirle, mira, el problema es este, el problema es que estás haciendo mal esto así. Hace unas semanitas tuve que decirle fuertemente a una persona, el problema es que tú no te congregas, tú llamas a o pides consejería y tienes meses de no congregarte, no sabes en qué etapa revelacional vamos. Así es muy difícil, estás atascado o atascada en la misma problemática emocional de siempre. El Señor a ti te va a dar las respuestas por medio de la palabra que aquí te doy. Y lo que sea muy específico, va por cuenta de la sujeción ya personal en la consejería. ¿Estamos de acuerdo? Como el Señor es el príncipe de los pastores, Él mismo, porque no es una cuestión que uno diga, sino que la Biblia dice, Él mismo constituyó, Efesios, ¿verdad? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, ¿cierto? Entonces el Señor se fue y dejó encargado a alguien. Hoy también hay muchas ideologías de cabritos que dicen, no necesitamos los pastores, ¿para qué eso? Sí. Y por supuesto, el problema con el pastor es que no quieren reconocer la autoridad en Dios, que Dios le ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto a las alturas de esta predicación, ¿en qué se ubica por esa posición las personas? ¿En ovejas o en cabritos? Duélale a quien le duela, en cabritos. ¿Estamos de acuerdo? Porque parece muy conveniente que yo diga que reivindicar como la autoridad que Dios me dio, porque este es mi cargo, pero yo mismo he sido oveja por años y sigo siéndolo. ¿Sí? O sea, yo reconozco la autoridad de mis pastores. ¿Cierto? La reconozco. Ahora, muchos de ustedes, yo sé, esto no es ningún reproche, muchos de ustedes bien, no hay nada que decir. Muchos, pero no todos, por supuesto. ¿Sí? Pero lo cierto es que el Señor, ¿cómo lo identifica? ¿Cómo lo indica aquí Pedro? ¿Cómo lo señala el apóstol Pedro? Cuando venga el príncipe de los pastores. Porque el pastor va a agarrar la grey que considera que Él es su autoridad, que considera que Él está puesto por Dios. Esa es la oveja. Yo les digo, hay mucha gente y uno es pronto para trabajar. Yo le he botado corriente a gente por teléfono que no me reconocen como su pastor. Sí, no reconocen.
A uno le dicen, por ejemplo, yo le consulto es porque me dijeron que lo consulte, o porque yo lo consulto porque considero que usted pues es una persona que conoce, porque pues lo ven a uno así, pero el vínculo no está. Es decir, si yo llego a llamarle la atención a una persona en cuanto a su comportamiento de fe, puede que no resista el llamado. ¿En qué posición lo deja esa conducta? ¿En oveja o en cabrito? Bueno, eso es lo que trato de decir. Eso es lo que trato de hablar, ¿sí? ¿Qué va a hacer que el Señor a mí me dé la corona de gloria? Que yo cuide, que los apaciente, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es importante. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la gloria incorruptible de gloria. Pero entonces ya dejemos de hablar de los pastores y volvamos a estar hablando de la oveja. Si la persona no oye la voz de Dios, del delegado, porque Cristo no es el pastor directo de nadie de nosotros hoy, Él es el pastor de todas sus ovejas, pero Él le dijo, mira, a estas que tengo allí en pasto, en esa zona, en esa región, en ese ministerio, manéjamelas tú. ¿Sí? Eso es lo que pasa. O sea, en realidad sí todos somos ovejas de Cristo, ¿sí? Pero el Señor no está aquí. El Señor encargó esa función. Y por eso dice, aún nos constituyó. Pero entonces la condición para ser oveja, mis queridos hermanos, es la siguiente: oír la voz de Dios. Y eso está en Juan capítulo 10, versículo 15. Vamos a buscarlo. Ese capítulo 10 de Juan es bien profundo y vamos a leerlo en varias partes. Juan 10, 26, y luego el 15. Pero vosotros no creéis, dice, mire, porque no sois de mis. Entonces la incredulidad a la palabra del Señor, ¿en qué posición ubica a la gente? En cabritos, no más. No hay que partirnos la cabeza ni nada. ¿Yo qué puedo esperar de un cabrito? Que todos los esfuerzos que yo pueda hacer por llegarle, por ayudarlo en su práctica de fe, fracasen, porque no cree. Hay gente que dice, es que lo someten. Vengan con cuentos, hermano, que eso, la verdad es que el que se somete es porque quiere someterse a la palabra de Dios, no a una persona. ¿Estamos de acuerdo? No vengan con eso, que los padres no pueden ni someter a los hijos no se someten a los padres. Por eso no ha visto esos de la primera línea que los condenaron. Una mamá o una abuela de esos dijo que qué bueno. Qué bueno. ¿Sí? Yo conocí una mamá que lo mandó al hijo al ejército por desobediente. Pero se lo lleven. A mí me salvaron, ¿sí? Mis padres. Pero si uno tiene un hijo así, hermanos, entonces no vengan que lo someten. Quien quiera. Aquí no están encerrados, no están en cautiverio. Ustedes tienen acceso a la internet. Ustedes tienen acceso a todo lo que quieran oír y toda suerte de opiniones que quieran adoptar. Pero si oyes la voz del Padre en la palabra revelada, en la palabra descriptiva, te voy a decir que eres una oveja. Eso es lo que eres. Y te felicito por eso, porque cuando eres oveja, el Señor te puede conducir a los verdes y delicados pastos, que esos son principalmente nuestra salvación, pero también el bienestar. ¿Estamos de acuerdo? El bienestar. Entonces dice, en el 26 dice, pero vosotros no creéis. Entonces, el Señor, si no andaba con rodeos, dice, porque no sois de mis ovejas. Esa es la respuesta. Como os he dicho, mis ovejas, en el 27, Juan 10, 27, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy ¿qué? Uy, hermano, ayer hablábamos de eso, todos los días hemos hablado de eso. ¿Qué nos da el Señor? Vida eterna. ¿A quiénes? A las ovejas. A las ovejas. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira, cuando tú eres una oveja del Señor, ¿sí? Nadie puede sacarte del poder de Cristo. Lo que a ti te pasa, no es que el enemigo va a llegar y te va a acabar contigo. ¿Sabes qué tiene que hacer Satanás para que pueda tocarte? Tiene que pedirle permiso a tu pastor, y tu pastor es Cristo. ¿Estamos de acuerdo?
Nada más puede hacer. Sí. Por eso hay que quitarnos de la cabeza eso de que el enemigo puede invadir más allá de lo que el Señor permita. No, el Señor pone límites. ¿Sí? Él te guarda y te protege y Él te va a dar todo lo necesario para que tú estés seguro bajo su cuidado. Incluso cuando de esas somos, de querer ver por fuera del redil, de la estructura del redil, Él te va a traer con su callado. Cuando tú estés caminando mal, Él te va a dar un giro de muñeca de palito, ¿sí? Que por supuesto en nivel pues de Dios eso duele, ¿sí? Y lo mete a uno. Yo lo he sentido y seguramente ustedes también han sentido el llamado de atención del Señor, ¿cierto? En algún momento. Va a ser eso, porque escuchamos la voz del Señor. Quien no lo hace, lamentablemente, pues no es del Señor, no es oveja del Señor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora sí leamos en Juan 10:15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién se está refiriendo? Las que iban a creer por el testimonio de los delegados. Esas ovejas. Hoy en el mundo hay un grupo de gente que son ovejas, que somos la iglesia de Cristo. No es solo Salem, no es solo las denominaciones. De cada denominación donde se predica la verdad, la palabra del Señor, hay las ovejas que han creído. ¿Estamos de acuerdo? Cada una tiene su pastor y ese es el orden que debe llevarse. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que yo no puedo coger las ovejas de otro, porque me estaría extralimitando, como dice el apóstol Pablo. En 2 de Corintios 10:13, mire. 2 de Corintios 10:13 dice así: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar hasta vosotros. Yo sé, mis hermanos, que cuando uno habla de estas cosas es difícil seguir la conexión, pero mire, está hablando de lo mismo. Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar hasta vosotros. O sea, Dios me dio una regla, una medida para llegar a ustedes. ¿Sí? Hoy también hay unas filosofías que dicen, no, el pastor que más me gusta a mí, el pastor ese. Y hay muchos, por ejemplo, que están relacionados con pastores que no son autorizados por el Señor para sus vidas. Ay, qué incómodo tema, ¿no? Pero bueno, así es. No nos gloriamos, sino nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. En la propia Reina Valera de 1960 dice en el 14, porque no nos hemos ¿qué? Limitado. Como si no llegásemos a vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se extralimita uno? Cuando va al rebaño del vecino, la gente, y venga para acá. ¿Sí? ¿Cuándo se extralimitan las personas? Cuando están conectados con una influencia pastoral que no es la que Dios autorizó. Así es. Y yo sé que esto va, o sea, si alguien lo escucha, cualquier cosa, van a decir cualquier cantidad de cosas, pero pues hay mucha escritura para respaldar lo que estoy diciendo. Y lo cierto es que de lo que se trata no es para nada tener señorío. Ustedes han podido degustar lo que es un servicio pastoral desinteresado, se los digo. Y es en las pocas cosas que puedo sacar pecho yo, porque hay otras cosas de pronto que no, ¿sí? Pero en eso sí, ustedes han podido degustar lo que es un servicio pastoral desinteresado. En Salem no les adulamos, nada, no les llamamos, no les invadimos su espacio, o ustedes me han visto caerles al negocio, ¿sí? Que me den el almuerzo. No, se los digo porque hay pastores así, ¿sí? Los hay, ¿sí? O alguno de los muchos que hace mucho, y moléstese quien se quiera molestar, pero de los muchos que hace mucho no diezma, ¿sí? ¿Alguna vez lo hemos llamado? Hay gente que jamás ha diezmado aquí,
Porque, ¿sabe? Las estadísticas indican que más o menos el 80% de los que se congregan no diezman. ¿Sí? Y yo de vez en cuando le digo, cuando la gente me lo permite. A una persona me dijo, ¿qué será que no prospero en mi negocio? Tengo tantos años. Yo le dije, porque esa persona perfectamente podría ser mi maestra de niños. Está en la iglesia más que yo en Salem. Y le dije, discúlpame, tengo una pregunta respetuosa. Pues ya que me estás comentando esto, ¿tú diezmas? No. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? Como 20. ¿Qué significa? Que mire, si nosotros estuviéramos del diezmo, ¿aguantaría esa persona? No. Pero como no estamos enfatizando en eso. Pero por supuesto su estancamiento financiero tiene su razón de ser, por supuesto que sí. No les voy a ocultar la verdad porque el Señor a mí me paga por apacentarlos y cuidar de ustedes. ¿Sí? Entonces no se trata de eso. El asunto es, no les pedimos, no los buscamos. Si nos llaman, oramos. Si nos comentan, intervenimos. Si nos preguntan, opinamos sobre eso. ¿Listo? Eso es lo que hacemos. Y eso en quienes son nuestras ovejas. Hace unas 2 semanitas recibí una llamada desde Bogotá. Me dijo, mire, habla con tal persona. ¿Quién es usted? Le pregunté. No, usted no me conoce a mí. Lo que sucede es que alguien me recomendó su labor, me dijo. Lo que pasa es que tengo un fallecido y quiero que un pastor atienda ese velorio, ese proceso. Yo le dije, pero discúlpeme una cosa, a ver, ¿quién es usted? ¿Cómo me conoce? No, es que me recomendaron, yo estoy en Bogotá, no puedo, quiero un pastor. Entonces yo le dije, ¿la persona fallecida era cristiana? Sí. ¿Tenía su pastor? Sí. Entonces ese es el que debe ir. ¿Sí? Yo tenía ganas de ir, ¿sabe una cosa? Porque yo le he pedido al Señor oportunidades para evangelizar. Oportunidades para hablar lo que yo les hablo aquí a ustedes que ya conocen, ¿sí? Le he pedido, pero aún ahí tengo que contenerme porque me estaría extralimitando. ¿Sí? Me estaría extralimitando. Eso le corresponde al pastor del fallecido o al pastor de la familia del fallecido. ¿Sí? Entonces yo le dije, mire, pues yo no puedo, yo no sé quién le recomendó que yo vaya, yo no puedo hacer eso. ¿Sí? No puedo, porque no es mi jurisdicción de parte del Señor. Yo tengo unas ovejas que estoy apacentando, cuidando, dándoles todo lo necesario, mucha atención, para que estén bien en el aspecto eterno y en el aspecto temporal. Eso es. Cuando uno guía a las ovejas, ¿sabe qué pretende? Que estén bien en todos los aspectos. Que mejoren, que salgan de sus estancamientos, que tomen buenas decisiones, que puedan ellos conocer la verdad, que sean ovejitas robustas, que puedan se les vea la salud espiritual. Para que tú seas una oveja robusta, primero tienes que alimentarte de la palabra, ¿sí? Escuchar y obedecer, ¿sí? Y seguir la voz de Dios en la voz, por supuesto, del pastor. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Salvo en contadísimas excepciones, la legitimidad de un ministerio sobre una persona es en que llegó primero con el Evangelio de Cristo, por lo general. Por eso usted va a ver muchas iglesias llenas con gente de Salem, ¿cierto? Pero legítimamente no está bien, y les voy a decir por qué. Porque ellos conocieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo aquí. Entonces mal hacen los pastores cuando, o incluso en la misma oveja, porque el problema de la oveja es que sí se puede equivocar. Ahora, la oveja puede equivocarse en ese sentido y seguir siendo oveja. No le va a ir del todo bien, pero puede seguir, ¿sí? El macho cabrío ese no, ese se va al mundo, ese es arisco, ese cornea a quien le predicó, ese es diferente, ¿estamos de acuerdo? Al final de los tiempos, esto se va a conocer, ¿sí? Se va a conocer
se va a identificar y va a salir a la luz todo lo que es. Y ojalá pues que uno sea de esos que oyó la voz del Señor, eso es lo importante. Si tú has oído, mira, yo sé, y eso se los digo, muchos de ustedes, la verdad, tengo que ser honesto, no estarían aquí si no oyeran la voz del Señor. Bien por eso, son ovejas. ¿Sí? Tienen cositas que pueden mejorar, por supuesto, y el Señor quiere sanarlas, las que estén heridas, quiere vendarlas a las que estén heridas. Por eso no pierdan la oportunidad de acercarse sanamente a sus pastores, sanamente. ¿Cómo es sanamente? Con una iniciativa sana de ser orientados, dirigidos con base en la palabra. Eso es todo. Que no les metan esos cuentazos del enemigo, que no, que son muy ocupados. Si este es nuestro trabajo. Yo por supuesto tengo más cosas que hacer, pero por supuesto uno saca tiempo. ¿Sí? O que mucha pena, que esas son cosas que el enemigo hace para desvincular. ¿Sí? No. Pero por supuesto, antes de que arranquen, ¿no? Cuando tengas voluntad de obedecer y entiendas el vínculo. Si no, es supersticioso eso. ¿Sí? Entonces, terminemos con esto. En el Evangelio según San Juan, en la parte final, para precisamente respaldar lo que veníamos diciendo de los encargados, Juan 21:15, dice el Señor Jesús, cuando ya se está despidiendo de sus discípulos, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Eso es apacienta mis ovejas. ¿Sí? Es decir, el Señor, cuando nos encarga a nosotros, la base de nuestro servicio a ustedes es el amor al Señor. La base. ¿Sí? La base de nuestro servicio. La base de los llamados de atención es el amor al Señor. ¿Sí? La base de decir la verdad, aun cuando le cueste a uno, la desaprobación del cabrito, porque el cabrito es el que va a desaprobar, es por amor al Señor. Entonces le dice: Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y de esa manera es que usted y yo encajamos en el cuerpo, ¿sí? Somos ovejas del Señor. Ese es el grupo de gente que Él va a poner a su derecha y van a heredar todo lo que el Señor quiera que hereden. Vamos a orar.